Buenos días, diputado. Buenos días, ¿cómo estás, Carla? A tus órdenes, buenos días. Muchas gracias, muy bien. ¿Cuáles son las principales observaciones que hace el ministro? Pues mira, tal como tú dabas cuenta, aquí lo importante es que el ministro y la propia Corte empezará a discutir un proyecto de sentencia que evidencia las aberraciones jurídicas que se plasmaban en nuestra Constitución y que tuvimos que sortear nosotros en la Asamblea Legislativa para poder entregar la ley secundaria en materia electoral. Caso concreto, como tú bien lo señalabas, el tema de la integración del Congreso, que en la Constitución se planteaba que una sola fuerza política podía alcanzar hasta 40 lugares, es decir, 40 diputados, cuando solamente tenemos 33 distritos. Esto evidentemente el ministro lo observa como ilegal, porque pues, hay criterios del mismo órgano máximo colegiado en materia constitucional de nuestro país, como es la Corte, que ya ellos habían dictado como precedente que no puede existir más diputados de un solo partido que distritos electorales. En este caso, pues obviamente habría una sobrerepresentación. Nosotros, al momento de plasmarlo en la ley electoral secundaria, lo planteamos así, que no podían alcanzar más número que distritos electorales una sola fuerza. En el caso de las alcaldías, lo único que generó la Asamblea Constituyente con esta aberración plasmada en la misma Carta Magna de la ciudad, lo único que generó fue un falso debate entre alcaldías que se podían elegir a los concejales de forma directa en circunscripciones o que fuera elección por planillas. Nosotros obviamente nos fijamos también y nos planteamos hacia el camino de las plantillas, porque la misma Constitución Federal en su artículo 122 solamente hablaba de este tipo de elecciones, y que también el ministro da cuenta al momento de proponer la anulación de esta frase que decía que representarán una circunscripción por ser contraria a lo que marca la Constitución Federal. En el tema de las nulidades, pues nosotros tratamos de llevarlo al ámbito electoral en nuestro código, en nuestra ley procesal electoral, tratando de explicar lo que habíamos entendido que había planteado el constituyente en el caso de las anulaciones. Creemos que es un avance que la Corte empiece a dar certeza pronunciándose y por lo menos presentando un proyecto que desde nuestra perspectiva es completamente pertinente, que se puedan aclarar estos temas, creo, y estaremos muy atentos a partir del 14 de agosto cómo se da la discusión en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, sí. ¿Qué tal, diputado? Buenos días, Selene Ávila. Selene, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, tú lo apuntas perfecto, diputado, el tema de la sobrerepresentación, que tanto se ha buscado no caer en eso precisamente por la salud del sistema democrático. Por un lado están todos estos temas electorales sobre los que Lainez Potisek ya hace un señalamiento, pero hay otros que desde que se estaba discutiendo el constituyente ya también se sabía que iban a terminar en la Corte por inconstitucionales. Si nos comentas un poco brevemente qué otros temas estaría tratando también la Corte, además de estos asuntos de alcaldías y de los electorales. Pues bueno, ahorita lo que nos ocupa es el tema electoral. Uno de los otros detalles que también hay posibilidades de que lleguen a estar en alguna forma considerados como ilegales, el tema de la marihuana. Es un tema también que seguramente va a estar en la palestra pública en próximas fechas. Hay que recordar que la Procuraduría General de la República impugnó 27 artículos del total de nuestra Constitución de la Ciudad de México. Esto quiere decir, y lo que nosotros podemos ir viendo, es que seguramente quien va a terminar corrigiendo la plana es el máximo órgano de control constitucional de nuestro país, como es la Corte. Aquí solamente estamos viendo la punta del iceberg, lo que hay hacia abajo. Yo creo que es todavía más grande y más grave. Esta Constitución nosotros siempre dijimos que la plasmaron y la plantearon ideológica y para nada operativa. Obviamente creo que el constituyente perdió la oportunidad de entregar un documento de vanguardia y que le ayudara al progreso de nuestra ciudad. Y bueno, la Corte tendrá que enmendar este tipo de errores.
Diputado, por un lado sí, la Corte hace el señalamiento, pero el poder reformador ahora ¿en quién va a recaer? O sea, ya no hay constituyente, sería la Asamblea Legislativa la que haría los cambios. Esto no quedó bien claro o preciso en la ley desde el inicio si se presentaba este escenario. ¿Cuál tu ruta jurídica? Mira, en el proyecto de resolución de este caso en materia electoral, en lo que tiene que ver con la integración del Congreso, la resolución lo que señala es que nos tendríamos que atender en la integración del Congreso a la ley electoral anterior. Es decir, vamos a regresar a los 40 distritos electorales y los 26 diputados por representación proporcional, como actualmente se integra hoy la Asamblea Legislativa. Así, por excepción, se integraría el nuevo Congreso de la Ciudad de México, y el mismo Congreso, la primera legislatura, tendrá que erigirse en constituyente y hacer los cambios pertinentes en este sentido, para dejar de utilizar por excepción la ley electoral anterior. En el caso de las alcaldías solamente, pues se suprime esta parte referente a las circunscripciones, y como nosotros lo plasmamos por planilla en la ley electoral, ahí no tiene mayor problema que se aplique el código que nosotros entregamos como ley secundaria. Y los demás cambios, como no son, y así lo plasma también en su proyecto el ministro de la Corte, como no son los temas que ahorita tienen que darle certeza al proceso de 2018, se resolverán más adelante, y tendrá que ser la primera legislatura quien haga todas las modificaciones que señale la Corte. Mira, nada Diputado, más. ¿qué nos puede decir del tema de la reelección? Pues bueno, en el tema de la reelección nosotros también la dejamos abierto. ¿Por qué? Pues porque nosotros creíamos que no podía existir una antinomia entre la Constitución Federal y nuestra Constitución local, toda vez que la federal te posibilita tener hasta 3 reelecciones y el constituyente lo cerró a 1, obviamente violando de forma clara el mandato constitucional federal. Por eso nosotros, al momento de plasmarlo en la ley secundaria en materia electoral, lo dejamos abierto. Dijimos que la reelección se daría en los términos que marca la Constitución Federal de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, en ese caso tampoco hay problema en nuestra ley secundaria. Además, diputado, y para comentarle al auditorio, la antinomia es el choque entre dos normas jurídicas que se contraponen, y hay una de supremacía, que es la Constitución Federal, con la local. En este caso, además, lo hacía más restrictivo el derecho. Ni siquiera podían decir, es que existe el pretexto de que vamos a ampliar el derecho, sino que lo restringía, ¿no? Así es, lo restringía, y obviamente en un juicio que tú podías acudir ante alguna instancia jurisdiccional en materia electoral, seguramente lo ganarías, porque siempre, como tú bien lo señalas, prevalece la Constitución Federal por este principio de supremacía constitucional. Por ello, es importante que no existan antinomias cuando uno legisla. Y aquí, esto, como yo lo he señalado, es solamente la prueba de todas las irregularidades y de las torpezas del constituyente. Sí, que fueron bastantes, pero bueno, muchas gracias, diputado. Diputado José Manuel Delgadillo, muchísimas gracias por la información y seguimos muy al pendiente. Gracias, Carla, Selene, que tengan un buen día. Hasta Muchas luego. gracias.